otros proyectos, como en acciones de inconstitucionalidad de la anterior Suprema Corte, particularmente en la 233-2023, la 41-2024, la 44-2024, he expresado, entre otras múltiples, he expresado mi opinión respecto de este cobro, respecto de la declaración de invalidez de este tipo de cobros, y me he pronunciado por que en el caso de las copias que se cobran con motivo de la información pública, efectivamente debe ser gratuita, nada más que en los términos que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que por supuesto responde a la misma lógica de publicitación de la información que señala nuestro artículo 6º constitucional, y en este caso refiere que las 20 primeras copias que debe proporcionarse con motivo de la solicitud de información pública deben ser gratuitas, y a partir de la copia número 21 pueden ser cobradas. Y en este sentido estaría nuevamente pronunciándome en este caso. Ahora bien, en los casos en los que las copias no se refieren a información pública, porque estos 4 asuntos hablan de los 2 tipos de copias, también me he pronunciado de forma muy particular respecto de no invalidar los cobros que realizan por este concepto copias fundamentalmente correspondientes a documentos que se encuentran en los archivos de los municipios, fundamentalmente porque en los casos que suele abordarse en esta Corte se trata de municipios con menos recursos. Voy a dar lectura a unos argumentos muy brevemente. Creo yo que determinar si la cuota se cobra por el servicio de fotocopiado es proporcional al costo que representa el municipio no es posible para esta Suprema Corte, justamente porque desconoce el parámetro que tienen en primer lugar los municipios para establecer estas cuotas y en segundo lugar los congresos de los estados. Creo que se perjudican a las finanzas públicas de los municipios más pobres, lo que impide que orienten su presupuesto a actividades sustantivas en favor del interés general, especialmente de los grupos sociales más vulnerables. Al invalidar estas normas, pues se establece que establecen el pago de derechos por el servicio de fotocopiado, reproducción de documentación, se perjudica finanzas que son en nuestro país conocidamente exiguas, es decir, muy escasas en estos municipios, a diferencia de otros servicios públicos en los que los servicios pueden ser divisibles, como la conservación de espacios públicos o la recolección o disposición final de residuos sólidos, cuyo costo puede ser cubierto por impuestos generales. El costo de servicios públicos específicos, como son estos pagos de derechos, como el fotocopiado, tiene que ser financiado mediante el pago de derechos correspondientes, que se establece conforme a los gastos que realizan, en este caso los entes públicos, en este caso los municipios. En tercer lugar, considero que no se viola el principio de seguridad jurídica cuando la norma no distingue expresamente si el cobro relativo es por hoja o por la exposición de documento completo, como se suele alegar en estas demandas por las cuales se han resuelto la invalidez de estas normativas. Y en cuarto lugar, el hecho de que se establezcan cuotas distintas por el servicio de fotocopiado en la misma entidad federativa, que es otro de los argumentos por los cuales justamente se contravienen estos cobros,
no compromete el principio de proporcionalidad tributaria porque el pago de derechos se debe cuantificar en función del costo que representa para el Estado brindar el servicio respectivo y no en proporción de la capacidad económica del contribuyente. El proyecto o estos proyectos sostienen que en el caso del Estado de Michoacán, el artículo 30, fracción segunda impugnada, prevén cobros de 15 pesos por página por la expedición de certificados o copias de documentos para estudiantes con fines educativos, mientras que la fracción primera del artículo establece un cobro genérico de 4 pesos por la expedición de certificados. Bueno, en este caso creo que no se justifica la diferenciación. Creo yo que de cualquier forma la diferenciación en el mismo municipio. Sin embargo, en la diferenciación frente a otros municipios no puede ser el argumento para la invalidez. En este caso sí tendríamos que invalidar, pero específicamente el cobro mayor a un estudiante que a cualquier otra persona. Pero no respecto del comparativo como se hace, como se menciona en los otros 3 proyectos, respecto de otros municipios, que creo que la diferenciación por municipio no es argumento suficiente para la invalidez. Menciono y hemos puesto en estas otras discusiones como ejemplos casos de cobros muchísimo mayores que no han sido controvertidos en esta Corte, como casos del cobro de copias certificadas en el municipio de Durango, donde se cobran 339 pesos por copia certificada, o en el municipio de Cuernavaca, 452 pesos por copia de legajo, o Querétaro, 141 pesos por copia certificada. Entonces, creo que la diferenciación en sí misma no es un motivo para invalidar, pero en este caso sí un cobro específico mayor a alguna persona dentro del propio municipio, que es el caso de Michoacán nada más, y de los otros casos pues no sería suficiente razón. Gracias. Estaré reiterando el criterio que he sostenido. Creo que no es a través de forzar a los congresos de los estados con este tipo de resoluciones que vamos a lograr establecer parámetros de cobro, porque los congresos de los estados retoman los criterios de los propios municipios y los propios municipios en realidad deberían tener estos parámetros mucho más ciertos si es que la propia ley indicara el parámetro, pero al no indicarlo se entiende que el propio Congreso del Estado, porque es finalmente su facultad, como indica nuestra propia Constitución, estos cobros se realizan conforme a la ley y nuestra Constitución misma no prevé criterios para que nosotros estemos obligándolos a establecer estos parámetros conforme nosotros consideremos, y lo que estamos reiterando en este momento, o lo que estaríamos reiterando de resolver como se propone, pues es fortalecer esta idea de que nosotros podemos decidir dónde tiene que haber algún tipo de motivación, entre comillas, reforzada. Los congresos de los estados establecen en las iniciativas primero y después en los dictámenes de ley correspondientes, pues las diversas motivaciones que llevan a los cobros, y nunca se especifica el parámetro y la contabilización que se hace cobro por cobro. Entonces, nosotros estamos aquí sin tener un mandato constitucional directo, reforzando o reiterando este criterio que ha tenido la Suprema Corte, que me parece que no tiene fuerza justamente constitucional, y estaríamos
pues dejando lo que ha sido pues la carga de la prueba de las legislaturas locales en este caso, y no del demandante, de posible inconstitucionalidad, generando yo creo que se mantenga esta constante resolución de pagos de copias como si fuera un tema sustancial, cuando tenemos temas sustanciales que resolver en esta Corte, y asumimos que la demanda esporádica, dispersa y sumamente discrecional que se hace respecto de estos cobros es suficiente para establecer criterios de equidad cuando se deja a gran parte de los municipios cobrar y por lo tanto a los congresos de los estados en su libertad configurativa respecto de esos cobros. Por eso es que no me parece que nosotros estemos resolviendo, y voy a reiterar en este caso pues el criterio que he tenido, y creo que bueno, pues también estaré reiterando en el caso de que esta Corte resuelva sobre las propuestas de exhorto, pues que no tenemos facultad y que finalmente la Corte debería ser eficiente en sus resoluciones. No tiene sentido estar dictando resoluciones que no tengan fuerza justamente de ejecutabilidad como son los exhortos. Es nada más el primer caso y es la primera parte pero no es el único cobro que está en cuestionamiento. Respecto de la presunción de si se trata de municipios pobres, nada más les comento que de acuerdo con el INEGI, el municipio de Tizio, Michoacán, está catalogado como de alta marginación. El municipio de Villamar, Michoacán, está catalogado como de media marginación. El municipio de Acapulco está catalogado como de media marginación, Iguala de baja marginación, Taxco media, Zihuatanejo también, y hay otro municipio, el municipio de Felipe Carrillo Puerto es de alta marginación, es decir, son municipios que efectivamente se encuentran entre los más pobres del país. Bueno, agrego los municipios de Huetamo y Susurpuato de Michoacán también son de alta marginación. Yo quisiera nada más que, no sé, quien ha trabajado en un municipio de nuestro país sabe las enormes dificultades que se enfrenta, las diferencias tan fuertes que hay, no solamente de tipo de fotocopiadora y de estado en el que se encuentran los archivos. Hay lugares en los que los archivos están lejos del lugar donde se atiende o se paga el servicio o se entregan las copias mismas, y hay lugares en los que incluso pues los salarios son muy distintos de los servidores públicos que lo hacen. Entonces, pensar en que nosotros o que desde aquí podamos ordenar y vigilar, porque además quien da una orden vigila su cumplimiento. Si estuviéramos nosotros en condiciones de vigilar el cumplimiento, de que se imponga un parámetro, nos va a llevar después a ver si ese parámetro es correcto conforme a un parámetro no constitucional, porque no se encuentra justamente el parámetro con el cual se indique no se encuentra en nuestra Constitución. Entonces no vamos a tener forma de cotejarlo con un parámetro debido de costo
de costo específico conforme a las diferencias que tienen, pero además nos vamos a ver en la dificultad de que si un estado decide poner su parámetro de una forma y otro estado lo hace de manera distinta, nosotros vamos a tener que cotejar uno contra el otro, porque insisto, no tenemos en nuestra Constitución nada que indique que un estado sí tiene razón y otro no. Entonces vamos a una cadena sin fin. Más aún porque después se pueden impugnar cualquier otro servicio y vamos a llegar a esta misma conclusión, porque estamos estableciendo ya un precedente incluso más detallado del que ya teníamos. No solamente van a tener que motivar de manera reforzada los congresos de los estados, sino que además van a establecer un parámetro y ese parámetro pues lo vamos a someter a vigilancia y seguimos nosotros legislando a través de las jurisprudencias en lugar de permitir a los propios estados que en uso de su propia libertad configurativa valoren si es constitucional o no el parámetro que le propone en su caso el municipio y por lo tanto acepten el cobro correspondiente. Entonces venimos a un establecimiento que creo que viene viciado de origen al querer nosotros seguir estableciendo o al invalidar este tipo de cobros sin tener justamente parámetro ni en contra ni a favor, pero estamos invalidando. O sea, nuestra Constitución le da a los estados la posibilidad de que establezca estos cobros y por lo tanto les da justamente el beneficio de establecer sus propios parámetros, pero nosotros desde aquí estamos presumiendo que no existen y los invalidamos sin tener un parámetro constitucional correspondiente. Me parece que no es correcto y pues estaremos justamente insistiendo en la invalidez de este tipo de resoluciones y por lo tanto pues por la validez de estas normativas que se propone hoy invalidar. El proyecto tiene origen en la demanda presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solicita la invalidez del artículo 62 bis 3, fracción 13, numerales 1 y 2, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, que establece el cobro por copias certificadas de actuaciones de los expedientes administrativos del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad, no relacionadas con el acceso a la información pública, pues considera que se trata de un cobro desproporcionado. El proyecto propone un cambio de criterio, pues la anterior Corte sostuvo que para determinar el costo que representa para el Estado la prestación de un servicio público, era necesario que los congresos locales establecieran en la exposición de motivos los elementos objetivos y razonables que demostrasen el costo que representa la prestación del servicio y por ello o independientemente de lo que afectara a los ingresos municipales. El artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en que residan de manera proporcional y equitativa de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De lo anterior se desprende un principio absoluto de contribuir al gasto público y que la Constitución expresamente reservó la facultad de definir en la ley la proporcionalidad y equidad de dichas contribuciones. En consecuencia, son los órganos legislativos los que constitucionalmente tienen la facultad de fijar la proporcionalidad y la equidad de las contribuciones que se establece justamente en las leyes, ya que cuentan con la base fáctica necesaria para delimitar dichos conceptos en ejercicio de su libertad configurativa. Se debe partir de la premisa de que las contribuciones establecidas por el órgano legislativo cumplen con los criterios
de proporcionalidad y equidad por el simple hecho de su expedición, como incluso fue señalado por juristas como Ignacio Luis Vallarta, y cito: se cumple con el referido artículo 31 cuando la ley reclamada se ha sometido a sus trámites correspondientes, tocando al legislador determinar, según su propio criterio, la proporción y equidad de los impuestos. En este sentido, será proporcional y equitativo el cobro de derechos al ser contenido en una ley como expresión de la voluntad legislativa y, por tanto, si el Poder Legislativo establece mediante diversas leyes de ingresos municipales o hacendarias el monto que se debe pagar por la prestación de un servicio público, esta Corte tendría que asumir dichos criterios considerando sus elementos objetivos y razonables para determinar el costo que le representa prestar los servicios públicos a favor de los contribuyentes. En consecuencia, en el momento en que se incorpora en la normativa fiscal, se asume que existe una debida cuantificación salvo prueba en contrario. Por lo anterior, el Congreso local no tiene o no tendría la obligación de reproducir todos los elementos que consideró para determinar el cobro de la prestación de servicios públicos, porque sería imposible incluir la información pormenorizada relativa a cada dependencia y municipio de la entidad en relación con una gran variedad de servicios públicos que el Estado presta a sus ciudadanos, como por ejemplo el registro público, el registro civil, el fotocopiado de expedientes, jardinería, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, limpia de calles, entre otros. Al invalidar el cobro de derechos, se deja en situación de desprotección a los municipios con menores recursos, pues el costo de los insumos no debe ser cubierto por los recursos fiscales de la entidad, ya que el fotocopiado de la información es un servicio extraordinario que se presta a solicitud de parte interesada y no se integra a las actividades presupuestadas. En conclusión, a diferencia de los costos de los servicios públicos generales o indivisibles, los costos de los servicios públicos específicos, como fotocopiado y su certificación, como hemos dicho en los casos anteriores y como también es válido en este que estamos exponiendo, debe ser financiado con el cobro de derechos correspondientes. Por ello, al decretar su invalidez, la Corte asumiría una facultad que no le pertenece, suplantando al Poder Legislativo. Esta Corte invalida, o al invalidar estas cuotas, pues invade esas facultades, porque no tiene un parámetro objetivo ella misma, o sea, nosotros, que determine el costo que representa para el Estado la prestación de servicios. Por ello, el parámetro de proporcionalidad y equidad es una cuestión del texto que el texto constitucional deja en manos del órgano legislativo. Cabe resaltar que durante 2024 y 2025 la anterior integración de esta Corte resolvió 21 acciones de inconstitucionalidad anulando el cobro de copias y copias certificadas no relacionadas con el derecho al acceso a la información pública, afectando a 273 municipios sin contar con un parámetro establecido y resolviendo inequitativamente respecto de otras entidades federativas en las que las leyes de ingresos municipales vigentes prevén costos superiores a los previstos en las normas impugnadas. Dimos unos ejemplos hace un momento, ahora damos otros, como el caso de Aguascalientes, que cobra 27 pesos por expedición de copias certificadas por hoja. El municipio de Frontera, Coahuila, mencionábamos ya, y también el municipio de Torreón, Coahuila, 123 pesos por la primera copia certificada, 33 subsecuentes. Coatepec, Puebla, 23 pesos por cada hoja certificada. Guadalajara, 67 pesos. Ya habíamos mencionado Cuernavaca, mencionamos Querétaro, 141 pesos por copia certificada. En contraste, la entidad implicada en este asunto cobra por copia certificada 113 pesos por la primera hoja y 9 pesos por las subsecuentes.
En el apartado de fondo, el proyecto propone declarar la validez del artículo 62 bis 3, fracción 13, numerales 1 y 2, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, reformado mediante decreto 386 del 16 de diciembre de 2023, que establece los montos que deberán pagarse o que deben pagarse por el servicio de expedición de copias certificadas de las actuaciones que obran en los expedientes administrativos del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad. La Comisión Actora sostiene que los montos contemplados en la norma impugnada no atienden a los costos que representa para la entidad la prestación de estos servicios. También señala que no existe razonabilidad entre el costo de los materiales usados con el monto establecido y por tanto que resulta desproporcionado y ello transgrede lo dispuesto en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto sostiene que la proporcionalidad tributaria tratándose de derechos no debe tener como base la capacidad contributiva de los gobernados, sino el costo que tenga para el Estado la prestación del servicio y que las cuotas establecidas como pago de derechos deben ser fijas e iguales para todas las personas que reciban servicios análogos. Concluye que esta Corte no cuenta con un parámetro, información sobre el costo que para la entidad federativa, Colima, representa la prestación del servicio de copias certificadas y la Comisión Accionante no demuestra cuál es el costo que debería servir como parámetro ni las razones que lo sostengan, por lo que determina que el tribunal no puede establecer que el costo determinado en la norma impugnada sea desproporcionado respecto del costo que representa para el Estado prestar el servicio y como consecuencia debe reconocerse el artículo impugnado. Es arbitrario declarar la invalidez de una norma sin tener los elementos necesarios para ello. Esta nueva Suprema Corte podría involucrar a las entidades y municipios para que aporten elementos que les permitan determinar el costo si efectivamente representa el servicio público y hasta entonces determinar si estas cuotas son o no acordes con el servicio que se otorga. En los costos de la prestación del servicio público, además, se debe tomar en consideración la carga que implica el tiempo invertido en la búsqueda de la información y la reproducción de esta, sueldos de las personas servidoras públicas, así como el desgaste que sufren los equipos utilizados para este fin, si son propios, si son rentados, si se paga a alguna empresa privada por estos servicios, los espacios físicos en donde se concentran los archivos, su mantenimiento, el pago de servicios de electricidad, internet, licencias de software, entre otros, es decir, las necesidades presupuestales que tienen que estar reflejadas en las leyes de ingresos o hacendarias y que solo conocen las entidades y los municipios involucrados, a los que no se les otorga voz en estas instancias, a pesar de ser los más afectados. Es cuanto. Respecto justamente de estas diferenciaciones, como he leído en varios ejemplos, justamente es una forma constante de cuantificar las copias, porque se entiende que en una primera copia se cobra el servicio. Si se cobrara lo mismo en la segunda, tercera o cuarta, no se cobraría justamente lo que sí le permite a los municipios y a cualquier autoridad el cobro de derechos, que es justamente por la cuantificación de lo que le cuesta otorgar el servicio. Entonces, es obvio que no podría ser proporcional, porque no está cobrándose una hoja de papel, está cobrándose un costo que, bueno, ni siquiera sabemos si cuantificaron correctamente o no los municipios. Y yo quisiera dejar asentados pues dos cuestiones. Primero, que los municipios no son llamados, son los principales afectados y no son llamados a este tipo de acciones de inconstitucionalidad.
Y dos, que estamos dejando y fortaleciendo el precedente de que si no está motivado un cobro, pues es inconstitucional, es decir, tenemos causa suficiente para declarar inconstitucional cualquier cobro que no tenga una motivación reforzada a juicio de, en este momento, pues de esta nueva integración de la Corte. Los dejo asentados esos dos temas que me parecen graves y que son parte de los motivos por los cuales en este caso propongo este proyecto. Gracias. Sí, nada más respecto del acuerdo de Escazú, se refiere a la información proactiva, no a trámites como los de solicitud de información concreta o de expedientes específicos, que por cierto en áreas como estas de medio ambiente y desarrollo urbano, pues no solamente son de medio ambiente y casi siempre se refieren pues a cuestiones de propiedad, de uso de suelo, etcétera. Y el propio acuerdo de Escazú, en su artículo 5, prevé la posibilidad de cobro, porque dice textualmente sobre el acceso a la información ambiental: la información ambiental deberá entregarse sin costo siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío. En este caso son copias certificadas, es decir, sí requiere su reproducción, y dice a continuación textualmente: los costos de reproducción y envío se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Estos costos deberán ser razonables, etcétera, etcétera. Nada más la aclaración para respecto de lo que afirmaba el ministro Arístides. Gracias. Y bueno, en este proyecto se dividió en dos temas, justamente. El primero sobre el artículo 86, fracción tercera de la Ley de Hacienda del municipio Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo. Sobre este artículo, esta disposición, se trata sobre los montos desproporcionados por servicio de expedición de copias certificadas de constancias existentes en los archivos de este municipio por demanda presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demanda de acción de inconstitucionalidad. Me voy a ahorrar este apartado, dado que pues entiendo que se repetirían los criterios, y sobre este punto pues creo que también correspondería el retorno. Y me voy a concentrar en el segundo punto, que se refiere a los artículos 143 bis, 143 ter y 143 cuater, párrafos primero, segundo y tercero, de la misma, de la ley hacendaria, de la ley de Hacienda del municipio de Tulum, del estado de Quintana Roo, y sobre ellos comento. En primer lugar, que se estudian los argumentos de la CNDH respecto de que el primer párrafo del artículo 143 cuater de esta Ley de Hacienda del municipio de Tulum es inconstitucional porque ordena que los habitantes paguen por concepto de servicio y mantenimiento del alumbrado público una tarifa equivalente al 5% adicional del importe que por consumo de energía eléctrica conste en el recibo de pago de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. El proyecto propone, en suplencia de los conceptos de invalidez, declarar la invalidez del primer párrafo del artículo 143 cuater de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum. El artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, establece que todos los mexicanos y mexicanas debemos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este sentido, conforme al Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, los derechos son contribuciones que cobra el Estado como contraprestación por los servicios que presta derivado de sus funciones de derecho público, lo que necesariamente implica una actividad estatal a cambio de dicho pago. Por ello, para la cuantificación de las tarifas, en el caso de los derechos por servicios, la ley establece su cobro como contraprestación del servicio público
público por parte del Estado, y no así como establece el primer párrafo del artículo 143 quater de la ley impugnada, con base en el valor del consumo de energía eléctrica señalado en los recibos que por la prestación del servicio de luz doméstica expida la Comisión Federal de Electricidad. Por lo anterior, la ley impugnada no cumple, considero, con lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se ajusta a la forma que determina el Código Financiero del Estado, porque el supuesto normativo contenido en el artículo, consistente en el cobro de luz al interior de un domicilio, no guarda correlación alguna con el cobro por los servicios que presta el Estado, derivados de sus funciones de derecho público, y por ello su contenido podría ser considerado inconstitucional. Al tratarse de un servicio público difuso, su beneficiario es inidentificable y, en consecuencia, su uso no resulta cuantificable individualmente, por lo que su prestación y cobro no tiene relación alguna con el pago de un servicio individual y privado, como es el del consumo de luz. A partir de este razonamiento, se propone determinar inconstitucional también el segundo párrafo del artículo 143 quater de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum, que establece que los propietarios, poseedores o usuarios de predios sin construcciones o edificaciones, o bien aquellos que no han contratado el servicio de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad, deberán pagar una cuota anual por los derechos de alumbrado público correspondiente a 2 UMAS. Lo anterior porque esta regulación tampoco se ajusta al marco constitucional, pues su cuantificación y cobro no se hace de una forma que la ley establece, pues no resulta equivalente a la contraprestación de un servicio público que presta el Estado en sus funciones de derecho público, según el propio Código Financiero del Estado. Finalmente, el proyecto propone declarar la validez de los artículos 143 bis porque únicamente define qué se entiende por servicio y mantenimiento de alumbrado público para efectos del cobro de ese derecho. 143 ter, que establece quiénes son los sujetos de este derecho y sus obligaciones de pago, y 143 quater, tercer párrafo, en tanto que únicamente prevé como facultad del ayuntamiento para celebrar convenios de recaudación del derecho por los servicios de alumbrado público con la empresa u organismo suministrador de la energía eléctrica. Todos estos artículos de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum. Estos dispositivos no contradicen el texto constitucional, ya que no impactan en la forma en la que se define el monto que deben pagar los habitantes por el servicio de alumbrado público.